En este video te compartiré cómo poder crear productos personalizados para tu tienda Print on Demand en Etsy. En uno de los videos anteriores mencioné que uno de los factores principales o claves que me permitió poder generar más de $100,000 en un mes en mi tienda Etsy fue el de poder ofrecer productos personalizados. Y muchos de ustedes me estuvieron pidiendo este video donde explicara no solamente el cómo poder crear un producto personalizado, sino también el cómo poder procesar una venta. Así que es por ello que decidí hacerlo. Este tipo de productos personalizados nos permite de que las personas o nuestros clientes sientan que están participando en el proceso creativo de su pedido, logrando así una mayor conexión emocional, y esto puede traducirse en más ventas como también una mejor satisfacción por parte del cliente. Así que hoy voy a estar guiándote paso a paso cómo poder crear un producto personalizado, tomando como ejemplo el producto de tazas. Sin embargo, puedes aplicar este proceso a cualquier otro producto que estés vendiendo en tu tienda. Y por aquí tienes un adelanto de lo que estaremos viendo en el video, que será un poco largo, pero te prometo que valdrá la pena. 1. Comenzaremos con la creación del diseño personalizado. 2. Cómo poder subirlo a la plataforma de nuestro proveedor Printify. 3. Cómo poder crear mockups, es decir, maquetas digitales de calidad. 4. Cómo poder publicarlo correctamente en nuestra tienda de Etsy. Y 5, por último, qué hacer cuando recibamos un pedido. Y a continuación te muestro algunas tiendas que venden productos personalizados y están logrando generar miles de dólares al mes con esto. Así que sí, no soy la única tienda que le saca provecho a lo que son productos personalizados, sino que hay muchos otros. Y ahora sí, comencemos con el proceso. Entonces, antes de poder empezar con la creación de nuestro diseño, primero tenemos que tener definido a qué nicho estaremos entrando. Para este ejemplo, estaremos viendo todo lo que es el nicho de Social Worker, que es una carrera profesional aquí en los Estados Unidos. Entonces, si colocamos en el buscador Social Worker, podremos ver el volumen de personas que están buscando este nicho, lo cual si lo analizamos con Everbee podrás ver que son muchas. Luego, si ponemos algo como Social Worker Gift, por aquí podremos ver que hay varios productos como por ejemplo velas o tazas que son bestseller. Por aquí también encontramos otra taza, sweatshirt. Eso quiere decir que hay personas que están buscando activamente este nicho. Luego, si lo analizamos con Everbee, podremos categorizar esto por quienes tienen más ventas. Aquí podrás encontrar diferentes ideas de qué diseños podrían estar funcionando en el mercado para que puedas inspirarte de ellos, de lo que realmente está funcionando. Igualmente, aquí te va un tip, y es que Everbee tiene filtros en la parte superior en la que puedes filtrar esta información, como por ejemplo, quiero saber solamente los listados o productos que más se han vendido durante los últimos 7 meses. Y aquí en la parte superior colocamos 7 y te estará saliendo cuáles son estos listados, qué tipo de diseños, qué tipo de subnichos, incluso qué tipos de estilos están vendiéndose más en estos últimos meses. Así que ahí te va un pequeño tip. Y de esta manera también podrás ver nuevamente que hay tiendas que les está funcionando y cuánto dinero están ganando. Recuerda que esto es una carrera profesional, así que es un nicho perenne. Por cierto, en caso desees aprender paso a paso cómo poder encontrar cientos de nichos rentables de una manera más rápida, como también más específica y avanzada, ya está disponible mi curso y coaching Print on Demand, donde además de todos los videos pregrabados donde explico paso a paso cómo escalé mi tienda, tenemos reuniones semanales donde les comparto ideas de en qué pueden ir trabajando semana por semana. Igualmente, en estas reuniones y en un grupo privado de Discord respondo a cualquier duda o consulta que tengas acerca de tu tienda o todo lo que es Print on Demand. En caso desees un poco más de información, te estaré dejando el link en la descripción. Y recuerda que no necesitas un curso para lograr tener éxito en lo que es Print on Demand. Sin embargo, en caso desees acortar el tiempo de lo que es prueba y error o desees escalar tu tienda de una manera más rápida, entonces estaré allí para poder apoyarte de una manera más directa a través de la mentoría. Y si no, recuerda que seguiré subiendo contenido gratuito de calidad a mi canal y seguiré apoyándote en todo lo que pueda. Entonces, una vez decidido a qué nicho vamos a entrar, podemos empezar con la creación de nuestro diseño. Por aquí puedo identificar algunas características como por ejemplo lo que son flores, arcoíris que están funcionando, algunos textos, colores, etc. Así que todo esto tendré en cuenta para la creación de mi diseño en una taza. Para ello podemos utilizar páginas como Canva o Kirol, que son mis dos plataformas favoritas para diseñar, ya que son muy amigables para principiantes, pero para este ejemplo estaremos utilizando la página de Kirol.
Entonces, si bien tenemos plantillas predeterminadas en Kirol, lo que haremos es crear un proyecto desde cero. Aquí puedes elegir 5000 por 5000 píxeles o 300 dpi, lo cual te dará automáticamente esta medida. Lo primero que haré es ir a lo que son elementos, porque usaré como elemento principal un rainbow, es decir, un arco iris. Y por aquí obtuve diferentes opciones. Como puedes ver por acá, encontré uno que me pareció un estilo muy bonito y que podría funcionar, así que la ponemos por aquí. En el lado derecho incluso puedes cambiar los colores a lo que desees y luego agregaré un texto, y para esto quería una frase que esté relacionada con social worker y que al mismo tiempo pueda tener una conexión emocional con las personas, así que fui a ChatGPT y le dije dame una frase corta en inglés sobre social worker para ponerlo en mi producto. Me dio algunas ideas, intenté ser un poco más específica y al final me dio muy buenas opciones. En este caso tomaré la primera frase, así que lo vamos a copiar y pegaremos por aquí. Una vez listo, en el lado derecho de Kirol también encontrarás diferentes formas en que puedes darle al texto. En este caso, la de círculo funcionó perfectamente y como puedes ver, puedes editarlo poco a poco hasta obtener la forma que desees. Luego lo único que vamos a hacer es copiar y pegar para colocar el texto personalizado que puede ser el nombre de la persona a la que se lo van a regalar. En este caso puse Casey Smith como ejemplo y quise elegir una fuente de letra que sea cursiva para que pueda verse más delicada y aumenté el tamaño del texto arriba, como también quise buscar una fuente de letra que se vea aún mejor y que sea legible al mismo tiempo. Así que elegí esta que me gustó mucho y una vez terminado y tu diseño está como desees, entonces vamos a descargarlo. Nos aseguramos de que tenga un fondo transparente y simplemente colocamos descargar. Por cierto, el registro en Kirol es totalmente gratuito, sin embargo, si deseas poder utilizar todas sus funciones, te recomiendo Kirol Pro, que tiene un costo, y si deseas tener 25% de descuento, tengo un código en la descripción del video. Entonces, una vez tenemos esta plantilla de nuestro diseño personalizado listo, podemos empezar a enviarlo a la plataforma de nuestro proveedor, que en este caso sería Printify. Y específicamente en el caso de lo que son tazas, si te estás preguntando cuál de estos modelos elegir para poder publicarlo, yo te recomendaría que cualquiera de ellos, porque al final vamos a configurar los modelos que vamos a vender dentro de Etsy. Te prometo que un poco más adelante va a tener sentido lo que te digo, así que por el momento puedes elegir cualquiera de estos modelos. Una vez estamos en Printify, vamos a catálogo y podemos encontrar diferentes modelos de tazas. Te recomiendo elegir cualquiera, yo elegí este por ejemplo, aquí podrás ver la información de precios y ahora empezaremos a diseñar. En el lado derecho tienes la información de las variantes, pero lo que haremos es subir nuestra imagen que se encuentra en la parte izquierda. Aquí puedes ver más o menos cómo se verá si ponemos vista previa, incluso puedes duplicarlo, pero recuerda que esto será solo un ejemplo. Luego guardamos el producto y ahora lo que tenemos que hacer es poder colocar el título y la descripción. Esto es muy importante para el SEO y una buena guía es ver cuáles son las etiquetas, títulos que están funcionando para otras tiendas. Tengo un video donde hablo específicamente sobre cómo hacerlo de la mejor forma, así que te dejaré el enlace en la descripción. También tengo una descripción de lo que podrías colocar en tu producto y te lo estaré dejando allí. Una vez que tu título y descripción estén listos, como hice aquí, puedes ir a la parte de envío. Aquí puedes colocar un envío que ya tengas listo en tu tienda o puedes crear uno desde cero en Etsy. Y recomendación aquí es que puedes desactivar los mockups de Printify, ya que estaremos creando uno de calidad. Luego nos iremos a publicar a nuestra tienda. Entonces, una vez listo, mientras se va publicando en nuestra tienda Etsy para poder realizar los últimos cambios, te recomiendo que puedas ir colocando este diseño en mockups de calidad. Para lo que son tazas, suelo utilizar principalmente mockups de Placeit, pero también puedes encontrarlo en plataformas como Etsy. Y para ello debemos de tener claro qué tipo de tazas vamos a vender y los colores. Y justamente aquí quiero aprovechar rápidamente en actualizarte de que en esta última semana ha habido un cambio en Printify. Normalmente uno de los colores de tazas de un proveedor que utilizo muchísimo, que es District Photo, ofrecían como una de sus tazas el color azul. Sin embargo, ahora lo han cambiado a color celeste, es decir, light blue. Así que a continuación quiero compartirte cuáles son los códigos de los colores de cada taza de Printify por si deseas utilizar la plataforma de Placeit. A continuación te estaré mostrando exactamente cómo poder utilizarlo y te dejaré estos códigos también en la descripción del video para que simplemente copies y pegues. Aquí en Placeit podrás encontrar maquetas para diferentes productos, pero esta vez iremos a Mock Mockup.
En esta parte podrás encontrar diferentes opciones y una vez que encuentres algunos que te gusten, te recomiendo que puedas guardarlo como favoritos. Luego, si vas a la derecha a favoritos, puedes ir directamente allí y en mi caso ya tengo guardados los que me gustan y no tienes que estar buscándolas cada vez que inicies sesión. En este caso, por ejemplo, elegí esta que es de 15 onzas y asa de color. En la parte izquierda incluso puedes cambiar el color del asa de la taza y haciendo clic aquí colocamos nuestro diseño. En la parte derecha puedes ir viendo cómo será tu diseño de una manera muy realista y una vez listo, lo guardamos y podemos descargarlo en la página para luego descargarlo en nuestro ordenador. Luego también encontré esta taza blanca de 11 onzas, puedes ver lo realista que se ve hasta el dedo por encima del diseño viéndose así de una manera natural. Y aquí vamos a guardarlo, recuerda que todas estas tazas están disponibles en Printify y luego por aquí lo descargamos. Esta es una taza de colores de 11 onzas. Recuerda que dejaré los códigos de colores para que tengas los colores exactos en la descripción. Aquí puedes elegir los colores que desees en negro, rosa, roja, que obviamente estén disponibles en Printify. Luego por aquí lo descargamos y también es bueno tener el contexto de una persona real con el producto para que las personas se sientan identificadas. En este caso, por ejemplo, elegí esta que tiene una sonrisa, me encantó y ahora simplemente lo descargamos. Entonces, una vez listos nuestros mockups, ahora sí pasamos a hacer las últimas modificaciones en nuestra tienda Etsy. Una vez tenemos nuestros mockups listos, entonces entramos a Etsy, al producto publicado y como ves el título está listo, así que lo único que haremos es eliminar el resto de maquetas y subir las nuevas que hicimos previamente en Placeit. Recuerda poder añadir lo que es una foto con las diferentes opciones de tamaños para que el cliente pueda tener información más específica. Luego, en la imagen principal puedes editar el tamaño como desees para que el producto pueda ser más visible. Y como puedes ver, la descripción está lista, pero trabajaremos con el área de personalización que es súper importante. Aquí puedes colocar las instrucciones para el comprador. Por ejemplo, aquí estoy poniendo que por favor pongan el nombre y apellido, incluso un ejemplo para que sepa exactamente cómo colocarlo. Luego encontraremos un SKU que básicamente es el código que conectará la información del cliente que compre con Printify. Ahora, aquí es súper importante porque trabajaremos con variaciones, que es donde agregaremos los diferentes tipos de tazas que vamos a vender. En este caso voy a crear una variación donde dice Size Option, es decir, opciones de tamaño, y comenzaremos a agregar los diferentes tipos de tazas que vamos a vender. Por ejemplo, recomiendo que puedas ofrecer tanto tazas blancas de 11 onzas, blancas de 15 onzas, blancas con asa negra, pero tienes que entrar en todas las casillas. Aquí puse el light blue, es decir, celeste, que es el nuevo color blanco con negro de 15 onzas, etc. Incluso, por cierto, puedes colocar para que puedas elegir la opción de poder conectar la foto que has colocado con cada modelo. Recuerdas que hicimos maquetas para cada modelo, así que aquí puedes conectar la blanca de 11 onzas con esta, blanca con rosa por aquí, azul claro, etc. Activamos las variaciones de precios y el SKU en este caso porque es personalizado, no es necesario hacerlo para cada modelo. Así que simplemente nos quedaremos con el SKU anterior. Ahora podemos cambiar el precio de cada producto según el porcentaje que vas a colocar en tu tienda. Digamos que quiero vender mi taza por $12, pero quiero tener mi tienda con 50% de descuento. Entonces en este caso mi precio total sería, por ejemplo, $24 porque cuando le doy el 50% de descuento será 12. Luego, si bajamos, también llegaríamos a lo que son los tags o etiquetas. Para eso también puedes colocar algunas palabras claves que tienes en tu título o puedes guiarte a otras tiendas. Tengo un video donde explico paso a paso cómo hacerlo, así que te lo estaré dejando en la descripción. Una vez terminado podemos bajar y en este caso ya tenía mi perfil de envío. Luego puedes elegir si quieres publicidad o no. En esta parte puedes elegir en caso desees este producto en alguna sección de tu tienda. Y por último, publicar cambios. Ahora si entramos a nuestra tienda, así es como se verá más o menos nuestro listado. Tienes el precio desde $12 con el 50% de descuento que había colocado, las imágenes por aquí como puedes ver y a la derecha si colocamos una de las opciones como por ejemplo color rosado, tomará la imagen directamente a través de lo que habíamos conectado anteriormente. Y en este lado de la personalización, el cliente podrá escribir el nombre que desee en la taza. Así que básicamente este es el proceso que podemos utilizar para poder publicar correctamente lo que son productos personalizados, pero ahora pasemos a ver cómo podemos procesar este tipo de productos una vez nos hagan una compra.
Y por cierto, a continuación te estaré mostrando la manera gratuita y manual en la que podemos procesar órdenes personalizadas, porque hoy en día existen también plataformas como Hello Custom, que es una plataforma de inteligencia artificial que te ayuda a poder procesar este tipo de pedidos de manera automática. De esta manera no tienes que preocuparte del tiempo que te tome el poder editar el nombre o el dato que te haya brindado el cliente. Déjame saber si más adelante deseas que hable acerca de esta plataforma y estaré feliz de poder hacerlo. Entonces, lo primero que tienes que saber es que cuando recibas un pedido de un cliente, nos estará apareciendo en la sección de órdenes y envíos. Esta sección se divide en dos partes, en nuevos pedidos y en pedidos completados, que va a ser una vez que nosotros ya coloquemos el número de seguimiento en el pedido del cliente, entonces ya no nos saldrá aquí, sino como una orden completa. Entonces, una vez tengamos el pedido, nos estará saliendo algo como esto. Por aquí te estará saliendo cuál es el producto que ha pedido y algunos datos de tu cliente. Y una vez que des clic por ahí, te estará saliendo algo así con mucho más detalles acerca de lo que pidió. Entonces, en este caso, por ejemplo, debería de haber elegido un color de repente de t-shirt o de taza. Por aquí lo que nos va a salir es de repente el nombre y el apellido que haya colocado el cliente. En este caso, digamos que quiere que en esta taza salga el nombre de Alison Ramírez. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Poder editar la plantilla que ya tenemos de la personalización y simplemente copiar y pegar el nombre. Entonces, una vez estemos en la plataforma donde creamos nuestro diseño, lo único que haremos es editar el texto con el nombre del cliente. Puedes incluso copiar y pegar la personalización, en este caso sería Alison Ramírez, puedes incluso editar la forma, etcétera, y así de rápido y fácil está listo. Ahora lo único que haremos es colocar el fondo transparente y descargarlo. Lo que haremos ahora es llevarlo al modelo exacto que nos ha pedido el cliente, que en este caso fue una taza de 11 onzas con asa negra. Entonces aquí elegí este modelo exactamente, entramos y en la derecha voy a quedarme con el de 11 onzas, que es el que me está pidiendo el cliente. Y en las opciones de color vamos a eliminar los colores que no me haya pedido el cliente para que no sea confuso. En este caso, digamos que me pidieron el de blanco con asa negra y ahora subiré el diseño del cliente exactamente, que en este caso sería ya con su personalización. Incluso recuerda que puedes duplicar este diseño porque se va a ver tanto por adelante como atrás. Recuerda que eso no tiene costo adicional, el poder tener diseño en doble cara. Así estaría quedando para mi cliente y ahora lo vamos a guardar. Por aquí lo que a mí me gusta hacer es poder colocarle como título el nombre de mi cliente por si acaso, para siempre asegurarme que es exactamente este cliente. Y en vez de publicarlo, vamos a guardarlo como borrador para que se guarde en el sistema de Printify. Ahora lo que haremos es irnos a órdenes y por aquí estará el pedido del cliente. Damos clic y lo que haremos es entrar por aquí y editar la orden. Voy a eliminar cualquier producto que esté dentro por defecto y vamos a agregar el producto exacto con el diseño que acabo de hacer del cliente, que en este caso era de Alison Ramírez. Aquí te dice cuál es el tamaño, el color incluso, así que ya está todo listo. Ahora solamente continuamos, por aquí ya debe haberse quedado grabado toda la información del cliente que se vino de Etsy y simplemente lo enviaremos a producción con Printify. Y dependiendo de cuánto se demore tu proveedor en Printify, una vez que hayan enviado el paquete de tu cliente, entonces te estará saliendo en todas las características de la orden de tu cliente cuál es el tracking number o también conocido como número de seguimiento. No te preocupes que normalmente no vas a necesitar hacer nada, automáticamente este tracking number se estará pasando al pedido de tu cliente y ya no aparecerá en lo que son pedidos nuevos, sino más bien en pedidos completos. Y en caso por alguna razón no apareciera el tracking number aquí en Etsy, pero sí en Printify, entonces lo que puedes hacer es irte a esta opción y ahí te estarán pidiendo que coloques el tracking number, es decir, el número de seguimiento, y simplemente copias lo que está en Printify y lo pegas en tu pedido. De esta manera automáticamente se estará enviando a pedidos completos. Así que espero que este video haya sido de mucha ayuda como una guía desde el inicio hasta cómo finalizar un pedido personalizado. Si tienes alguna duda o consulta, puedes escribir en los comentarios y estaré feliz de poder ayudarte. Y si en verdad te ayudó en algo este video, te agradecería muchísimo que le puedas dar like y consideres suscribirte. Es totalmente gratuito y en verdad me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!